Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Richard. Buenas tardes. Ok, bien, pues hoy vamos a arrancar con nuestra etapa en la que ustedes se les ha asignado un tema, una modalidad de exposición. Y el día de hoy, por cuestiones fuera de las manos del encuentro, del congreso en el que nos encontramos, una de las ponentes pues estará ausente por cuestiones fuera de nuestras manos, pero el día de hoy tenemos a la doctora Sandra Berenice Cabezas Muñiz. Ella es licenciada en estudios multiculturales con una maestría en estudios de cultura oriental realizada en la Universidad de Pekín y con un doctorado en estudios culturales en la Universidad de la UCLA en Estados Unidos, en Los Ángeles. Entonces es para nosotros un privilegio tener el día de hoy a la doctora Sandra Berenice Cabezas Muñiz, que pues nos dará una ponencia, nos dará una plática aquí a los estudiantes de estudios multiculturales, en donde ella alguna vez cursó, para explicarles un tema muy relevante para el estudio de la semiótica. No sé si, doctora, si tiene un moderador, si tenían contemplado eso. Ok, entonces le voy a dar la palabra al moderador y yo nada más quería introducir a la doctora. Es un privilegio, colega, que esté acompañándonos el día de hoy. Y pues nada, los dejo a continuación con el moderador de esta sesión. Muchas gracias, buen día y que sea una gran conferencia. Pues en esta exposición, en este coloquio, no sé cómo decirlo, le toca exponer, le toca presentar a mi compañera antropóloga y no sé cuánto tanto más, a Berenice, y el tema será el siguiente, aquí se lo van a ir presentando en pantalla. Y si les parece bien, la dinámica será en que hasta el final de la conferencia las preguntas se harán para que no se vaya perdiendo como ese hilo. Y pues el nombre del tema será Tratado de Semiótica General por Humberto Eco, y la exponente que por el momento nos acompañará, Sandra Berenice. Lamentablemente Elia por una u otra cosa no se pudo presentar, pero demos inicio a esta ustedes saben que se dé inicio. Ok, ¿pueden ver mi presentación? Sí, todo bien. Ok. Empezaremos hablando de Humberto Eco. Él fue un escritor, ensayista, filósofo, medievalista y crítico cultural italiano que nació y murió en Italia. En el año de 1954, él estudió un doctorado en Filosofía y Letras en la Universidad de Turín. Años después, en 1969, cofundó la Asociación Internacional de Semiología. En 1971 comenzó a enseñar en la Universidad de Bolonia y durante los años de 1975 y 2007 ocupó la cátedra de semiótica en esa misma universidad. En el 2000 creó en Bolonia la Escuela Superior de Estudios Humanísticos, que es dirigida a licenciados de alto nivel y con la cual se trata de difundir la cultura universal. En el 2008 fue nombrado profesor emérito de Bolonia. Dos de sus más grandes obras fueron la novela llamada El nombre de la rosa en 1980 y
6 años después, el director Jean-Jacques Hennen realizó una adaptación cinematográfica de esa novela, la cual tengo entendido que ustedes vieron en semestres pasados. Y otra de sus grandes obras pues, es el libro del cual vamos a hablar, que es el Tratado de Semiótica General, que fue publicado en 1975. Este libro nos habla tiene la finalidad de definir la ciencia de la semiótica, dando su terminología y sus contenidos. En el primer apartado, sobre un modelo comunicativo elemental, nos dice que siempre tiene que haber un canal de comunicación, ya sea con un objeto, como en el caso del ejemplo que nos dio el mismo autor en la lectura, o con una persona. Estos canales son aparatos de recepción de mensajes y ya pueden ser auditivos, visuales o del habla. Como bien se dijo, estos canales presentan un código, el cual tiene una forma de señales o de elementos, y este código debe ser decodificado por el receptor para que se pueda entender el mensaje que se trata de dar. Yo puse un ejemplo con un bebé, el cual quiere transmitir que tiene hambre y lo hace a través del llanto. Pero al mismo tiempo puede ser que se hagan varias interpretaciones de ese llanto, ya que el bebé también con un llanto puede comunicar que tiene sueño, que está hecho del baño, que le duele algo. Así que su forma de comunicárselo de comunicarlo va a ser a través del llanto. Ahora la madre va a necesitar recibir un mensaje, recibir ese mensaje, pero ella va a tener que decodificar cuál de todos estos mensajes está queriendo dar el bebé. Y eso lo va a hacer ya sea con la audición, o ya sea que necesite ir a verificar que el bebé está bien o que le pasa ciertas cosas. Debido a todo eso se generan 4 fenómenos distintos de un mismo canal de comunicación. En el primero nos habla sobre esta serie de señales que son reguladas por leyes combinatorias, o lo que se podría conocer también como un sistema sintáctico. Si bien sabemos que la sintaxis es una parte de la gramática que estudia tanto las reglas y los principios que gobiernan la combinatoria de los constituyentes sintácticos y que forman unidades superiores como los sintagmas o las oraciones gramaticales, aquí mismo el autor nos da el ejemplo del código fonológico, el cual es aquel que hace referencia al sonido y que nos ayuda a la decodificación de sonidos para la comprensión de las palabras. En el segundo fenómeno se genera, digamos, una serie de contenidos para una posible comunicación, o lo que vendría siendo igual que un sistema semántico. Para esto nos pone de ejemplo el código del parentesco, el cual al mismo tiempo ese código tiene una combinación del primer sistema, del sistema sintáctico, ya que tienen ciertos símbolos que los identifican, pero al mismo tiempo, digamos, tienen el símbolo de F para father, o el símbolo de M para mother, o la Z para sister, y esos símbolos son parte del sistema sintáctico, pero al mismo tiempo todos estos pertenecen a un campo semántico que es el de la familia. En un tercer fenómeno se encuentra lo que se conoce como el sistema de comportamiento, o lo que podría ser una serie de posibles respuestas que el destinatario haría después de recibir cierto mensaje. En este fenómeno, el autor nos pone de ejemplo el código genético, el cual no son más que instrucciones que se le dan a una célula, que el cuerpo le da a una célula para generar una proteína específica. Y a pesar de que esa célula tiene estas instrucciones, puede ver que hay células que se comportan de manera diferente.
y se tiene que tener en cuenta siempre todas las probabilidades de cómo se va a comportar esa célula. Por último, hay una regla que asocia los elementos del sistema sintáctico, los elementos del sistema semántico y los elementos del sistema de comportamiento. Este último fenómeno es lo que se conoce mejor como un código. Y a pesar de que en los otros también hay ejemplos de códigos, no se deben confundir, ya que los de arriba son los tres primeros fenómenos, se tienen que hacer mejor conocidos como códigos, ya que estos códigos tienen que ser mejor entendidos como sistemas o estructuras. Así como dice, estos códigos pueden ser estudiados con la teoría de la información o con diferentes tipos de teorías generativas. Al comparar estos tres fenómenos, se dan cuenta que a pesar de tener una misma matriz estructural, empiezan a haber diferencias, identidades, simetrías, y tienen la habilidad de transformarse. También podemos decir que cada sistema o cada ese código tiene una gramática interna que estudia la matemática de la información, o mejor dicho, que solo estudia las propiedades estadísticas de los códigos, más no estudia la correlación que existe entre ellos. En la última parte, como se vio, se ha visto que estos cuatro, digamos, fenómenos generan, se podría decir como términos diferentes del concepto de información. Se generan principalmente dos, que sería la A y la B, solo que ahí me confundí, puse 2A, perdón. La A es donde se designa la cantidad de información que se va a transmitir o que se puede transmitir. Y en la B es la cantidad de información o la información precisa que se transmitió y que se recibió efectivamente. En el primero, aparte se divide en dos, cuál es la disposición determinada de fuente natural, o lo que también puede ser como los resultados de la teoría de la matemática de la información, como teoría estructural de las propiedades estadísticas de la fuente. En la 2 sería la información disponible después de que ese código haya reducido la equiprobabilidad de la fuente, o que la teoría estructural de las propiedades generativas se dieron en ese código. En el B, el primero es cuando estos procesos transmiten una cantidad de información no significativa, y en el 2 es cuando estos procesos transmiten unidades significativas de información para fines comunicativos. A forma de cierre, me gustaría decir que muchas veces se sigue confundiendo lo que es un código con un código, ya que algunos discuten que cuál de los dos fue el primero, cuál de los dos es el que ha determinado la estructura para el otro, pero siempre hay que tener en cuenta que un código existe porque existe un código, y un código existe porque siempre ha habido un código del cual se genera un código. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o algo que aclarar. No, de mi parte lo que estoy expuesto me parece comprensible, parece bien.
Sí, si existe alguna pregunta por parte de los compañeros, es el momento de aclararlas para que la expositora Sandra las pueda responder con todo. Vamos adelante, estudiantes. No todo el tiempo tenemos a una doctora de este nivel académico. Fue muy difícil poder concertar, ya que su agenda está siempre saturada y fue bastante complicado poder cuadrar las fechas. Además, ella ahorita se encuentra haciendo un estudio sobre el K-pop en Corea. Entonces, ella está de madrugada, ¿verdad? Está en un horario difícil y está brindándonos su espacio, su tiempo, el cual le agradecemos. Y pues es importante que ustedes como estudiantes pues valoren este esfuerzo y con base a su lectura, a lo que han hecho, le puedan preguntar a la doctora, porque eso es lo importante, poder dialogar con nuestros invitados, ¿sí? Así que adelante. Dudas respecto no solamente a la exposición, sino a la propuesta de este autor que nos hace el favor, la doctora Sandra, de poder explicarnos pues una parte de todo un proceso de significación que es algo compleja, pero me parece que ha tratado de explicarlo de manera sencilla la doctora. A ver, vamos. Karen, Jorge. Porque yo sí tengo muchas preguntas y muchas dudas. A ver, antes de iniciar y ya, digamos, saliéndonos un poco del performance, no había trabajado yo con ustedes esta dinámica, ¿verdad? En la que ustedes ya hacen, pues sí, eso, una especie de performance. ¿No, verdad? No. Ah, bueno, generalmente eso siempre lo hago en esta clase en semiótica. En historia cultural me toca, o si ustedes se dieron cuenta, es un poco diferente. Bueno, muchos estudiantes dirían, esa cuestión de las exposiciones, ¿no? Eso nada más es para que el profe huevonee, para que el profe flojonee y que nosotros llevemos la materia. Ciertamente se presta para eso, pero no, bueno, casi no me toca dar hermenéutica, generalmente la da Luis Ángel, estoy dando apenas ciencias del lenguaje, porque generalmente también la da Luis Ángel, generalmente yo nada más doy historia cultural y semiótica. Y lo que he hecho en estas dos materias se los comparto, no solamente como explicación de lo que quiero que hagan los siguientes que vienen, sino como un modelo más o menos educativo que a mi entender funciona. En el primero, o sea, en historia cultural, si ustedes se dieron cuenta, yo lo que quería es que ustedes llevaran, no me hicieran tanto una exposición o no me hicieran tanto una presentación PowerPoint, quien lo quería lo podía hacer, pero lo que el modelo era más bien lo que se conoce como un seminario, pues, sí, es decir, hay un profesor encargado, hay un designado, hay un estudiante designado, y ese estudiante designado lleva la discusión de la lectura. Puede que haga una presentación larga, puede que vaya poniendo preguntas sobre el texto, generando el diálogo, pero en realidad es llevar eso, llevar la discusión de una lectura, con una lectura obviamente con tiempo. ¿Sí? Los seminarios no se hacen de la noche a la mañana, los seminarios de trabajo, la clase tipo seminario es así,
Se dejan una serie de lecturas, obviamente con base a una línea argumental, temática, una línea temática de lo que se quiere discutir. Y bueno, se llegan a conclusiones del seminario, que en este caso pues son un trabajo final, ¿no? Pero acá el modelo es diferente. Acá lo que yo quiero que ustedes, en esta exposición, sobre todo en las dos, pero en esta en particular, es que ustedes asuman el rol, ¿sí? Asuman el rol de que son, claro, son estudiantes, están en la etapa de ser estudiantes, pero de que han avanzado, ¿no? Han llegado a un momento de su formación académica, digamos, ya están a la mitad de la licenciatura, poquito más de la mitad. Como saben, pues estos procesos académicos son así, entran muchos, se salen algunos más, quedan pocos, algunos regresan, algunos desafortunadamente no regresan, pero a partir de este momento y los siguientes semestres, ustedes ya tienen que escoger un proyecto de investigación, ya tienen que escoger un tema de titulación y cuando uno entra en esa etapa, pues lo que aspira es a defender ese proyecto de investigación, tesis, tesina o la modalidad que ustedes elijan, a defenderla frente a un jurado. Ahora, yo se los dije desde el semestre pasado, una actividad que hacemos los investigadores, que hacemos los académicos, pues es escribir, ¿no? Escribir ponencias, escribir artículos, escribir libros. Y bueno, por eso les pedí un ensayo más formal, un ensayo con un formato muy académico y pensando en que la forma, que el contenido que ustedes iban a presentar, a escribir, tuviera forma, una forma académica. No es un ensayo libre que, bueno, tiene otros propósitos, es válido para otras materias, supongo, pero que en mi caso sí deseaba que fuera así, que fuera un formato académico. Y en este sentido, también acá, ¿no? O sea, ustedes, a su compañera Sandra, lamentablemente ella no pudo estar, pero yo les dije, yo creo que hagan una ponencia. No sé si Sandra alguna vez había hecho una ponencia, pero estoy seguro que ha ido al EMIA, que ha ido al CEPIN, que ha ido al Multidimensiones y que ha visto ponencias. Y estoy seguro que todos los demás han estado presentes en ponencias, pues. Entonces, cuando doy esta clase de manera presencial, hay más ejercicios como estos, ¿no? Coloquios, que no es lo mismo un coloquio que un congreso, simposios, porque no es lo mismo un simposio que un coloquio que un congreso, foros, porque tampoco no es lo mismo un foro, ¿no? Una mesa redonda, tampoco es lo mismo simplemente hacer una ponencia, ¿no? Una mesa redonda. O sea, cada una de estas actividades académicas implica una forma, una estructura académica propia. Algunos, pues, obviamente, por las obvias razones que atravesamos, pues, vamos a hacer algunas cosas un poco más apoyadas en las herramientas digitales, ¿no? Un canal de YouTube, un programa de televisión, obviamente para YouTube, un programa de radio en Spotify o en SoundCloud o una cosa de estas. Pero porque, bueno, esto nos arroja la pandemia, pues, ¿no? Tener que hacer este tipo de actividades. Pero las siguientes presentaciones, las siguientes exposiciones, las individuales, lo que yo quiero es que ustedes hagan un ejercicio así, un ejercicio ya intelectual en el que el estudiante asume el rol, asume que es una persona que se está capacitando, que evidentemente pues está en un proceso formativo para llevarlo a ser a lo largo con el tiempo un académico, ¿sí? Y que los estudiantes que estamos o que acudimos a estos espacios, pues estamos interesados en los temas y queremos dialogar con nuestros invitados, ¿no? Con nuestros conferencistas. En este caso, debo de reconocer que el trabajo de Sandra ha sido un ejercicio sintético. Obviamente, faltaron muchas cosas, ¿no? Que son algunas de las que me gustaría que dialogáramos,
pero hizo un esfuerzo por en 20 minutos más o menos tratar de sintetizar algunos de los temas, y creo que a lo mejor un poquito menos de 20 minutos, pero bueno, más o menos en este tiempo, tratar de sintetizar algunas de las aportaciones que ella identifica que Umberto Eco hace en este apartado. Sin embargo, a lo que los invito, a lo que los quiero invitar, es que ustedes asuman ese papel, ya no solamente como estudiantes activos, escuchando, sino también dialogando, participando, no solamente aquí, sino en los coloquios, en el CEPIN, esperemos que este año sí haya multidimensiones y haya EMIA, ¿no? Sabemos que todavía el panorama es algo difícil para tener la certeza de que se puedan llevar como los habíamos estado llevando, pero muy probablemente estas actividades pues van a tener que realizarse sí o sí, con público, sin público, digitales, o seguramente se encontrará la forma. Entonces, lo importante acá es que, como lo digo, ustedes empiecen a soltarse, a tener esa seguridad, a tener esa inquietud y esa disposición, ¿sí? Esa disposición a ser más partícipes de, de estos diálogos, de estos intercambios, porque eso es lo que nos forma, ¿sí? El dialogar, el cuestionar, las dudas que tengamos, así sean muy elementales, básicas, recuerden, aunque sea un cliché, pero en cierto sentido tienes razón, no hay duda pequeña, no hay pregunta ingenua, toda pregunta, toda duda, obviamente que tenga que ver con la cuestión académica, con lo que estamos dialogando, ¿verdad? O sea, no una pregunta fuera de contexto. Pero toda duda, toda pregunta es legítima, es válida y puede llevar a que el conferencista pues se explaye o explique cosas que probablemente no mencionó. Y por último, pues sí es medio triste y es medio, sobre todo cuando uno va a estas actividades y quiere compartir lo que ha hecho, pues sí es medio triste o se saca a veces uno de onda porque pues nadie le pregunta nada, ¿no? Y suceden dos cosas. O realmente nadie te puso atención, y pues no les interesó absolutamente para nada lo que tú expusiste, o no les quedó claro absolutamente nada de lo que tú dijiste. Rara vez un conferencista, un ponente, cuando no le hacen una sola pregunta, se queda con la idea de que todo lo que dijo fue bien entendido, porque pues eso no sucede, ¿no? Entonces, eso, los siguientes compañeros asuman el ejercicio, sí, como un ejercicio performativo, pero asúmanlo. Si son conferencistas, son conferencistas. Si son ponentes, son ponentes. ¿Sí? Si son moderadores, son moderadores. Un moderador debe de saber perfectamente cuál es el evento, cómo se llama el evento, cómo se llama la investigadora, el tema de... Seguramente pues han visto eso, ¿no? Tanto en multidimensiones como en EMIA o hasta el CEPIN, ¿no? Que el moderador pues eso, da la palabra, presenta al invitado, entrega el diploma, claro, tiene una función importante. Entonces, dicho lo anterior, ahora sí, bueno, no solamente para Sandra, sino para todos en general. En este texto, ¿qué es lo que en realidad llama la atención o les llama la atención en este texto? Digo, a mí hay varias cosas, no solamente que digamos que me quedan en duda o en deuda Sandra en su exposición, sino más bien que creo que son temas que podemos abordar para explicar, ¿no? De entrada, entender que necesitamos un modelo, o sea, un modelo comunicativo. O sea, los seres humanos nos comunicamos. Ya, o sea, eso es un hecho, ¿no? Eso es un hecho humano. Todos los seres humanos nos comunicamos y existirán
diversas, llamémosle así, ofertas para comunicarnos, ¿no? El lenguaje escrito, hablado, los símbolos, el lenguaje de señas, la música, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero acá Humberto Eco va a partir de una serie de premisas que quizás para algunos les puedan parecer hasta cierto punto como que extraídas de un lenguaje muy numérico, muy matemático, o quizás muy lógico, y uno de repente diría, pues ¿qué no estoy estudiando ciencias sociales? ¿Qué no me metí a estudiar cosas en donde me alejara de lo matemático, o donde quizás, si no modelos muy matemáticos, que tampoco es que sean muy precisos o muy exactos, o que las ecuaciones sean demasiado complejas, pero en la que parece que hay un esfuerzo, no solamente de Humberto Eco, sino de ciertas escuelas de semiótica, de hacer una disciplina altamente ortodoxa, ¿sí? Y de repente uno, sobre todo por las tendencias contemporáneas en las ciencias sociales, diría, pero pues eso limita la interpretación, eso provoca que seamos demasiado objetivos y genera que perdamos como de vista todas las particularidades o subjetividades que puede provocar el lenguaje, ¿no? O que las emociones subjetivas que puede provocar eh, un mensaje en el destinatario, empleando ya unos términos que por aquí se van a emplear, ¿no? Sino que, no, partimos antes de analizar el mensaje y su contexto y sus significados e interpretarlos, partimos o vamos a partir de cosas como muy concretitas, ¿no? O sea, todo proceso, ok, todo modelo, existe un modelo comunicativo, todo proceso de comunicación necesita de un sistema de significación, toda relación de significación representa convenciones culturales, hay una propuesta o hay un camino que diría, bueno, todo mensaje tiene causas y tiene efectos, ¿sí? Es decir, todo mensaje, acuérdense lo que yo les había dicho, todo es simbólico en términos de lenguaje, ¿verdad? Y todo mensaje, por lo tanto, es simbólico. No hay mensaje inocuo, no hay mensaje, no me refiero a ingenuo o a inocente en el sentido, digamos, como coloquial que le damos, ¿no? De pureza, de inocencia, sino me refiero con esta metáfora un poco, es que todo mensaje tiene una intención. Evidentemente habrá de intenciones a intenciones, ¿no? O sea, de intenciones académicas, intenciones primitivas, intenciones primarias, intenciones básicas, tendrán, pero todo tiene una intención, ¿sí? Podemos partir hasta del propio ejemplo de nuestra conferencista del día de hoy. Si no mal recuerdo, hace rato traía un saco, se vistió así como muy formal, escogió el cuadro de donde iba a poner la cámara, ¿sí? Preparó su presentación, hizo, me parece, por ahí sus apuntes, hizo su presentación PowerPoint, es decir, para alguno de nosotros todo eso puede parecer súper mecánico y me van a decir, Ricardo, es obvio, güey, ¿no? O sea, es una obviedad. Le impusiste un tema, ¿no? Lo pusiste a leer un tema y le dijiste que tenía que ser de tal o tal forma. Claro, hay una intención en mi mensaje que yo transmití, pero también hay una intención en nuestra compañera, que no es quedar bien, que no es quedar mal, que no es obtener una calificación, que por supuesto que tiene que ver con eso, ¿no? Pero también tiene que ver con, ok, a mí me dijeron que tenía que ser una ponencia, una conferencia, entonces, dentro de mis convenciones culturales, yo recuerdo que las ponencias y las conferencias se hacen así, 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 ¿no? Porque así los he visto. Es decir, y recuerden que eso es un concepto que mencionó el autor páginas atrás, pues sí, partimos de que hay convenciones, de que hay señaléticas, de que hay todo esto que ya nos explicó, ¿no? Pero acá lo que queremos identificar y que nos va a identificar o nos va a explicar
son cómo se construyen esos procesos de significación, ¿sí? Dentro de lo que él va a llamar fuentes de información. Hay una fuente de la información, es decir, hay una fuente del mensaje. Sí, hay sistemas, como bien lo dice, y está hay códigos, ¿no? Y acá, bueno, ya al final Sandra estaba tocando el tema ese de los códigos, que bueno, es una forma para mencionar las estructuras o los sistemas, pues, ¿no? Podríamos llamar los metasistemas o las metaestructuras, ¿no? Lo que está por encima. Pero el autor parte de eso, ¿no? Hay una fuente de la información, hay un origen, ¿no? Y es más, entra en conflicto con, a ver, ¿qué es información? ¿Sí? Por ahí nos va a dar un par bueno, ya cuando habla de los términos de información, dos acepciones, no me quiero adelantar a eso, pero él va a partir de eso, ¿no? Y de ahí quiero que partamos también nosotros como investigadores, ustedes en formación, yo ya en etapa de formación, pero como investigadores o como creadores de contenido cultural, audiovisual, o como realizadores de documentales, o como se quieran denominar ustedes, o identificarse con el campo, o gestores culturales, si ustedes quieren, tenemos que partir de información y de orígenes de información. ¿Sí? Esto lo podemos relacionar con la misma clase de historia cultural. Si hacer un trabajo de historia, pues no es nada más de que se me ocurra a mí, pues, ¿no? Algunos de ustedes estuvieron en mi clase de guionismo, ¿sí? Y prácticamente también el principio es el mismo, ¿no? Claro, a nosotros se nos ocurren ideas, ¿no? Por experiencias, por sueños, por deseos, etcétera. Anoche, por ejemplo, tuve un sueño loquísimo y yo ya quería hacer un guión, pues, ¿no? Y ya cuando quise recordar mi sueño y lo empecé a escribir, me di cuenta que era simplemente, soñé con una película que había visto, pues, me explico. Ni siquiera nuestros sueños muchas veces son totalmente propios, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos metidos en todo un proceso cultural que, aunque probablemente haya una serie de cosas que sí sean muy nuestras, ¿sí? En general, siempre nuestro vínculo con el mundo y con la realidad está mediado por el acceso a cierta información o a la información, ¿sí? Por eso prácticamente ningún tema, ningún problema de investigación para una tesis, tesina o documental será totalmente original. Siempre hay algo de información, ¿sí? Hay que saber buscarla. ¿Estamos? Que esa es parte de lo que vimos en historia cultural. Los métodos de la historia tienen sus métodos para buscar esa información histórica. Acá estamos en un fenómeno mucho más complejo, o no mucho más complejo, sino con una complejidad diferente, que implica que esa información puede ser información reciente, puede ser información en una cultura musical como el K-pop, que es algo que le interesa a nuestra doctora invitada el día de hoy, puede ser el cine chicano que le interesa a Max, pueden ser las múltiples versiones del feminismo que le interesan a Karen, pueden ser las variantes de los videojuegos dentro de una cultura en la era digital. Vayan ustedes a saber, pero siempre va a haber información. Entonces, desde ahí partimos, ¿no? Después nos va a dar por lo menos 5 conceptos importantísimos. Se necesita un transmisor, ¿no? Algo que transmite, ¿sí? ¿Y qué transmite? Pues transmite una señal, ¿sí? Y la transmite por medio de canales para que haya alguien que recibe ese mensaje, ¿sí? Obviamente aquí estamos hablando de un sistema comunicacional muy lineal, ¿no? Que básicamente es todo, si ustedes pues ya llevaron ciencias del lenguaje y por ahí ya vimos con Ferdinand de Saussure y con Charles Sanders Peirce esta onda del triángulo semiótico, que ir y venir, pues bueno, básicamente son los elementos de todo proceso de comunicación, ¿sí?
hay una persona que emite el mensaje, hay una fuente de la información, hay una señal que se emite, hay un canal o vehículo por el cual se va el mensaje, hay un mensaje, evidentemente, que es súper fundamental y hay alguien que lo recibe. ¿Sí? Ahora, las condiciones en las que se estructura todo esto que tienen que ver con los códigos, con la estructura, en cómo está codificado este mensaje, que tiene que ver con los ruidos, que tiene que ver con las problemáticas que pueden existir en la construcción de este mensaje, nos puede llevar por lo menos a dos condiciones, nos lo dice el autor, a las redundancias o a las abundancias. ¿Sí? O de repente caemos en esta situación en donde hay una excesiva reiteración, y a la cual no llegamos a nada, o puede ser que nos encontramos con una abundante información, pero que llega el punto en el que se vuelve tan vasta que nos perdemos de tanta información. Decía un filósofo argentino, recientemente fallecido, tendrá 2 o 3 años, muy neopositivista, pero muy brillante su planteamiento, nos decía, sí, efectivamente, Mario Bunge se llama este autor, vivimos en la época de la información. Por supuesto, hoy en día tenemos un increíble acceso a la información que nuestras generaciones, o sea, se refiere a él, ¿no? De los años 30, 40, 50, 60, pues carecían, pues, ¿no? Sí, reconozcámoslo. Tenemos una computadora con acceso a internet, tenemos acceso a muchísima información, de todo tipo, ¿sí? Académica, cultural, artística, de todas las, de todo, ¿no? En la web encontramos prácticamente todo, ¿no? Hasta en la deep web encontramos, o sea, encontramos todo, pues, ¿no? Cosas con las que podemos simpatizar como con cosas con las que no podemos estar de acuerdo, ¿no? O sea, sin exagerar, pues casi toda la experiencia humana y el conocimiento humano está depositado en la red. Probablemente habrá algunas cosas no tan sencillas de acceder a ellas, pero hay alguna referencia. ¿Sí? Medicina, moda, música, a ver, ayúdenme, arte, cine, política, costumbres, bebidas, relaciones personales, tienes páginas para si no encuentras pareja. Ahora hablando del 14 de febrero, pues te metes allá a una de estas ondas y te compras amistades o te compras parejas, o sea, wow, es increíble, ¿sí? Sin embargo, lo que nos decía Mario Bunge, que eso es algo de lo que Humberto Eco no está hablando de redes de información o redes de comunicación informacional computarizadas, pero que sí tiene que ver con este proceso previo. Y es lo que dice Bunge, dice, bueno, pues sí tenemos acceso a la información, pero lo que todavía sigue siendo un proceso humano y que eso, por más acceso a información que se tenga, no se podrá realizar o no necesariamente es tener acceso a la información, es la forma de analizarla. ¿Sí? Es decir, sí tenemos esta cuestión del código, o sea, sí tenemos todo esto, pero la forma de analizarla podría ser entendida como esta metaestructura o este metacódigo, o sea, el proceso de análisis. Podemos producir miles de mensajes, podemos ser redundantes en el mensaje, podemos ser abundantes en el mensaje. Lo que importa es el proceso de análisis. Y ese proceso de análisis nos lleva obviamente a un proceso de descarte de la información, que haya millones y millones de formas de obtener información sobre un tema en el Internet. No quiere decir que toda esa información sea certera, no quiere decir que toda esa información sea precisa. Entonces viene un proceso de descarte, digamos, de metacodificación. Voy a hacer un análisis de estos códigos que están acá.
¿sí? Nos va a decir acá Umberto Eco que por lo menos en este proceso van a existir 4 fenómenos diferentes. Una serie de señales reguladas por leyes combinatorias, ¿sí? Internas y del sistema que le vamos a llamar sistema sintáctico. Una serie, él le va a llamar de estados del agua, obviamente, que tiene que ver con el ejemplo que ha puesto de nociones, que tiene que ver con el sistema semántico, ¿sí? Una serie de posibles respuestas al comportamiento por parte del destinatario y una regla que asocia a sistemas, al sistema sintáctico, semántico, etc. ¿Sí? Es decir, cuando uno empieza a hacer un proceso de descarte de todos esos, de toda esa información que nos llega, empieza como por esto, por ser sistemático, ¿sí? Y por lo menos hay estas dos sistematizaciones, ¿no? Desde lo sintáctico hasta lo semántico. ¿Qué es lo sintáctico y qué es lo semántico? La pregunta es general. Digo, a ver, a todos les quedó súper claro lo que expuso nuestra compañera, pues adelante ya me tendrían que poder decir. A ver, es que yo ubico esta situación, como fue explicado en el libro, con una tabla que se utilizó antes, la de los sintagmas. En la cuestión de que sintáctico es el orden en el que se encuentran los elementos de lo que estamos hablando, mientras que el otro, es que no me acuerdo de los nombres, mientras que el otro es, o sea, sintáctico se refiere a la relación que tienen. En este caso, lo ponían en el ejemplo de la tabla con una frase. O sea, la relación que tienen las palabras, el orden en el que se encuentran y lo que se está analizando. Sí, es decir, lo sintáctico, que deviene de la idea de la sintaxis, tiene que ver con el orden, con la estructura, ¿sí? Por eso cuando uno hace o sea, imaginen ustedes el tema que quieran de investigación y se meten a Google y pues les arroja 20,000 opciones, no sé, buscan cine chicano. Y quizás no vaya a haber 20,000 opciones, pero sí te arroja varia información. Desde la forma en la que buscas la información, desde ahí ya hay una cuestión sistemática. Es decir, una cosa es buscar en Google general, otra cosa es buscar en el Google académico. ¿Sí? O sea, desde ahí. Ahora, supongo, porque pues ya son estudiantes ¿de qué? De sexto semestre, ¿no? Sí, ¿no? Supongo Sí. que ya saben que hay buscadores especializados de literatura especializada, pues, ¿no? A ver, ¿cuáles buscadores conocen? Además de Google académico, claro. Redalic. Ándale, Redalic, ¿no? Que Redalic es no solamente, bueno, no solamente es un buscador, sino, pues, bueno, es un servicio, ¿no? Que almacena revistas especializadas de Latinoamérica, ¿no? Especializadas generalmente en ciencias sociales. ¿Qué otra, además de Redalic, que además de que es buena, es muy buena, la verdad, pues la verdad, digamos, es interesante porque generalmente son artículos, bueno, que hay de muchos años, pero son artículos generalmente recientes, pues, ¿no? Entonces, si uno está investigando sobre un tema, digámoslo así, cine, videojuegos, qué sé yo, pues Redalic es una muy buena opción. Estudios latinoamericanos y además recientes. ¿Qué otro, compañeros, además de Redalic? Google académico.
Springer y Academia Edu también. Bueno, sí, Academia Edu, la otra cosa sí no. Springer. Ajá, Academia Edu, pues más que un servicio, es como una especie, bueno, muchos estamos ahí, y es como una especie como de red social, ¿no? En donde se pueden subir libros, se pueden compartir ahí intereses, y sí, encuentras cosas muy interesantes, padres, ¿no? Pero quizás no tenga los filtros que pueda tener Redalic, pues, ¿no? Y obviamente si nos vamos a lo más básico, hasta ir a una biblioteca, pues, ¿no? Es decir, obviamente esto no tiene que ver con lo sintáctico, pero sí tiene que ver que todo proceso de búsqueda de información es sistemático, ¿sí? Desde ahí, o sea, ustedes para este ejercicio que van a hacer en este semestre, yo ya no quiero que sus fuentes sean Wikipedia, ni cosas de esas, pues, ni articulitos de periódicos o de revistas digamos, sin un soporte académico serio, no. Ya están en las alturas en las que deben de saber que existen estos espacios, que ahí pueden buscar información y que, bueno, pueden encontrar información. Dicho lo anterior, entonces viene un primer ejercicio sintáctico, es decir, yo voy a revisar un artículo, voy a revisar un texto, voy a revisar un libro, un capítulo de libro, y voy a hacer un primer análisis sintáctico, ¿sí? Es decir, de orden. Si este texto no tiene una estructura, no tiene un orden sintáctico, pues sí, no tiene esta construcción, pues entonces difícilmente me puede aportar algo significativo a mi conocimiento. Pero además, un siguiente análisis que ya va más a lo semántico, es decir, al significado, ¿sí? Y ya no nada más es el significado de una palabra, de un vocablo, sino el significado de la estructura de una oración. Yo estoy seguro que todos, nos ha pasado, y creo que se había puesto este ejemplo aquí, que de repente estamos escuchando la ponencia de alguien y de repente empieza a decir una serie de ideas confusas y todos nos quedamos así como de, ¿qué está diciendo? ¿Sí? Más ahora que ya están más avanzados en sus estudios, quizás, no sé, en la prepa o los primeros años de la universidad, pues alguien que les aventara el rollo, pues los convencía, pero cuando vas avanzando en tu comprensión de la estructuración de los discursos, desde las ciencias del lenguaje, desde la hermenéutica, desde la historia cultural, la antropología y ahora en semiótica, nos vamos dando cuenta o nos vamos volviendo más finos en nuestro análisis y vamos observando más esos pequeños detalles que tienen que ver con la capacidad de estructurar las ideas y comunicarlas. Cuando nos están tirando rollo y cuando no. ¿Sí? Probablemente no alcancemos a identificar todo el rollo que nos están tirando, pero ya nos empezamos a dar cuenta cuando están diciendo una serie de barbaridades, cuando pues es un asunto mucho más serio lo que se está abordando. Entonces, lo que nos identifica acá son estas posibilidades, Humberto Eco, pues, ¿no? Es más, yo creo que desde el semestre pasado, con las lecturas que ustedes fueron checando, algunos de ustedes mismos me compartían impresiones de textos en los que decían, es que da demasiados ejemplos, es que redunda demasiado, es que utiliza conceptos filosóficos que no entiendo, o este autor escribe muy claro, muy ordenado, es súper sencillo de leer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, a mí me queda claro que ustedes ya están en este nivel en donde podemos empezar a identificar que los procesos de comunicación en términos sistémicos, estos llamados S-códigos, pues en realidad son sistemas o son grandes sistemas o son superestructuras o grandes estructuras. ¿Sí?
Y ahí es en donde me parece que está lo rico de esta lectura, de este debate, y en ese sentido me gustaría escucharlos sobre esta idea de los S-códigos como estructuras, ¿sí? Y sobre todo en esta idea de las presencias y de las ausencias. ¿A qué se refiere con eso de las presencias y las ausencias? Bueno, aquí Sandra, la doctora, muchas gracias, nos pone la diapositiva en donde explica esto. Pero a ver, a grandes rasgos, ¿qué recuerdan de esta parte? Bueno, a mí me recuerda lo que ya mencionaste un poquito. Esta cuestión más al inicio de esta, bueno, ya al inicio de esta plática, que está esta cuestión en la que cada vez que vemos esas estructuras formadas, se nos hace como muy impropio de nuestros estudios, ¿no? La gente, pues, en un ambiente general piensa que, pues, aquí no hay matemáticas, eso de estructuras, eso de números, eso de estas cuestiones como que son más ingenierías, ¿no? No es una ciencia social. Pero no, todo lo contrario, ¿no? Nosotros hemos de comprobar que una ciencia social es como tal una ciencia. Tenemos que ser capaces de estructurarla y tenemos que ser capaces de, si no declarar estados específicos en los cuales, o esta cuestión en la que podemos determinar que un resultado siempre sea el mismo, porque pues, nuestros tipos de investigaciones, bien podemos romper estas interacciones sociales en aspectos mucho más pequeños. De hecho, Eco lo dice en el capítulo del libro, dice, si de verdad vamos a decir que estas cuestiones de comunicación son, son semióticas, pues entonces habremos de poder comprobarlo. Tenemos que tener una prueba clara, no solo, pues digamos, una corazonada. De ahí donde vienen esta cuestión de los S-códigos, que me parecen una forma, sí, me parecen una buena forma de tratar de dejar algo claro, todo este mar de cuestiones entre significado, significante e interpretación, con unos ejemplos muy concretos, ¿no? Se dice en el mismo texto que estamos hablando ya de la cuestión del umbral inferior. Estamos viendo si hasta qué punto vamos a considerar esto una semiótica o no. Para eso tenemos que saber cómo funciona. Y si tenemos que saber cómo funciona, tenemos que tener claros los términos. Y uno de esos términos, que es como de los más elusivos, es código. ¿Qué es un código? Lo dice muy bien en el momento en el que explica que para, para un ingeniero, para la persona que hace este sistema que él menciona sobre una presa o algo similar, eh, que si le dices código, código puede significar 4 cosas especialmente, o en general son 4 cosas de las que podría denotarle. Y claro, estas 4 cosas no significan lo mismo. Menciona que la última, que es una mezcla de todos estos subsistemas, es lo que nosotros pensamos como código, ¿no? Ya una interpretación basada en un montón de variables y en un montón de cuestiones más pequeñas. Entonces dice, bueno, pero entonces no todos son códigos. Creemos que sí, nos suena a que sí, pero no todo puede ser el mismo tipo de código. No podemos ponerlo todo en el mismo saco. Entonces hay que separarlo.
¿Cómo lo separamos? Con un S código. Hay algo que no me termina de cuadrar, es esta cuestión de como de una jerarquía en la cual el código es una mezcla de todos los demás. Los S códigos son como un nivel por debajo de las diferentes estructuras que existen. Y lo que más me interesaba de los S códigos era entender que cada uno fungía tenía una función muy concreta porque jugaba con unos elementos especiales para ese código. Hay una parte en la que incluso es difícil como explicarlo de manera concreta, porque en el mismo libro dice, bueno, es que está los S códigos, cuando empieza con esto de los números, porque es el orden en el que se encuentran ceros y unos, y pone el ejemplo de mosqueteros. ¿Qué pasa si ponemos mosqueteros? Y en el pie de página explica que incluso esa aproximación es errónea, porque no se puede hablar de los tres mosqueteros, no se puede hablar de los protagonistas de los tres mosqueteros, se tendría que hablar de una copia idéntica de uno solo de esos mosqueteros si queremos hablar de una cuestión, ¿cómo era? Creo que es sintáctica en ese ejemplo. Y cómo es que en realidad los tres, el ABC que se utiliza pues para entendimiento en el libro, toma como unos elementos o unas formas de visualizar estas relaciones como de causa y efecto, por así decirlo, naturales, ¿no? No interpretadas, no puestas por el filtro de la interpretación humana, pero que el hecho de que existan a la vez, porque pueden existir por sí mismos como S códigos, pueden existir dos S códigos al mismo tiempo, pueden existir los tres a la vez, y ahí es donde le llamamos código en general, que cada uno de ellos funciona por separado, pero ayudan al mismo fin, que es el hecho de que nosotros los humanos lo interpretemos después, ¿no? Interpretemos la naturaleza. Esa es la parte que más recuerdo. Muy bien, Sergio, muy bien, sí. Yo no tendría mucho que agregar, salvo lugar común en el que a veces se cae con las ciencias sociales, ¿no? De que carecemos de rigor, de que carecemos de teorías explicativas, contundentes o serias, aunque obviamente entendemos que el fenómeno o los fenómenos que estudiamos en ciencias sociales son cambiantes, son mutables, el mismo lenguaje, ¿no? Los lenguajes que son ahora sí que en el caso de semiótica, o el fenómeno a estudiar, ¿no? La producción de lenguajes simbólicos, son cambiantes, mutan, se adaptan, pero finalmente siguen cierto orden, o hay, digamos, un cierto orden interno, ¿no? O que podríamos más o menos identificar, hacerlo comprensible, ¿no? Entender que hay esta capacidad de transformación de estas estructuras, de estos sistemas, para no confundir con lo que ya dijiste de esta idea del código, que bueno, ya no abonaría más ahí, sino entender esta capacidad de transformación en muchos sentidos, en cómo se transforma el sistema, en cómo se transforma lo que quiere decir, en cómo lo transforma el que lo recibe y en cómo lo puede transformar después de que lo recibe y lo vuelve a comunicar. Ahora, en cómo hacerlo comprensible, ¿sí? En cómo nosotros volvemos comprensible o tratamos de hacer comprensible, ¿no? Por otro lado, en cómo lo podemos hacer comparable. No podemos, y a veces también de repente cierta ala de las disciplinas sociales señala que no debemos comparar, que las comparaciones son odiosas, que no sé qué. No, la comparación como método reflexivo,
no es, es bastante válida, pues, ¿no? De hecho, generalmente estamos comparando en la vida, pues, ¿no? Pero obviamente el proceso de comparación académico, pues, implica una serie de parámetros o de métodos, pues, específicos. Y lo más, digamos, destacable, una de las pretensiones es poder generar un pensamiento correlacional. Y creo que eso tiene que ver con estudios como multiculturales, pues, ¿no? En lo que uno se da cuenta que los fenómenos no están, están asociados, están relacionados, ¿sí? Que, por ejemplo, un fenómeno de la realidad biológica influye, importa, está correlacionado con un fenómeno de la vida cultural. Por eso también esta idea que a veces algunos hemos estado tratando de combatir tan posmoderna, de que todo es relativo o de que hay ciertos campos de investigación que pues no me corresponden o que yo no voy a meterme. Claro, puede ser que uno, no, o sea, pues no somos sabiondos, no somos sabelotodos. Es claro que los investigadores, las personas que nos interesa el conocimiento, tratamos de estudiar lo más que podemos y evidentemente llegará un momento en el que toparemos con un límite, pero eso no quiere decir que no reconozcamos que los fenómenos están correlacionados, ¿sí? O sea, ustedes conocen mi estudio sobre las mujeres luchadoras, pues, ¿sí? Y perdón que ponga el ejemplo, pero cuando yo realizaba este estudio, y fue gracias pues al trabajo con mi director de tesis, que obviamente ahora que lo leo y que ya han pasado algo de tiempo, y que los fenómenos, y que el fenómeno ha avanzado y que hay nuevas posibles fuentes o rutas de análisis, me doy cuenta que le hacen falta muchas cosas, pero lo que voy es que yo me di cuenta, bueno, la verdad tampoco es que sea tan difícil de darse cuenta, que el fenómeno era correlacional, pues yo no lo explicaba en términos de correlación, pero sí me daba cuenta en ese momento que el fenómeno era mucho más complejo de simplemente ser una historia biografiada de estas mujeres, sino que había que tener en cuenta los estudios de género, había que tener en cuenta toda esta condición performativa de la lucha libre, había que tener o hacer hasta un cierto estudio de política, del ambiente político del México de esos años, porque la política finalmente había influido en este fenómeno, que era un fenómeno de cultura audiovisual, porque tenía que ver con la prensa, tenía que ver con las caricaturas, bueno, no con las caricaturas, pero sí con las historietas, con la televisión y con el cine. Y por otro lado era un estudio también sobre la importancia de los cuerpos, ¿no? Porque finalmente, pues, tenía que ver con toda esta cuestión dramática, teatral, etcétera, que hay en la lucha libre, que fundamentalmente es a través del cuerpo. Entonces, claro, no lo pongo así, pero cuando te das cuenta el fenómeno de la lucha libre es un fenómeno correlacional, ¿no? Está correlacionado con muchas cosas más. Por ejemplo, ahí no la exploré tanto, aunque insinuó, pues también es un fenómeno económico, ¿sí? O sea, finalmente es un negocio, es una industria. Entra dinero a esa industria, ¿no? Los empresarios ganan dinero con eso, los luchadores ganan dinero con eso, el público gasta dinero con eso, ¿no? Entonces, es un estudio también económico. Entonces, a lo que voy, totalmente de acuerdo con esto que nos mencionas, Sergio, cuando uno quiere hacer un estudio semiótico, lo peor o el camino más inadecuado que podemos tomar es no tener la claridad conceptual, y eso lo quiero aclarar no solamente con semiótica, sino para todo estudio teórico, ¿sí? El peor escenario en el que puede caer un estudiante que, digamos, va a teorizar algo,
es no tener claridad conceptual. Porque si no hay claridad conceptual, no hay claridad metodológica. Y a veces, lamentablemente, por diferentes circunstancias, por diferentes condiciones, a veces por el tiempo, a veces por el desconocimiento, a veces porque leemos autores que no son tan claros o nos confunden más, pero muchas veces caemos en esa trampa de los conceptos o de sobresimplificar los conceptos o de complejizar de más los conceptos, ¿sí? Y me parece, sin afán de generar ningún tipo de situación polémica ni incómoda, haciendo un análisis más o menos del estado de cosas de nuestra cultura contemporánea, me parece que estamos en una situación en donde hay una sobresimplificación de conceptos que son muy complejos, pero que también está el otro punto que los ha intelectualizado demasiado y estamos como en una distancia entre que el concepto teórico sea operativo y funcional para explicar la realidad y sobresimplificarlo para utilizarlo para cualquier cosa o simplemente destinarlo o emplearlo para los discursos académicos muy rimbombantes. Y estamos ahí, estamos metidos, digo estamos metidos porque pues ustedes están estudiando y pues yo en esto chambeo, estamos metidos los que estamos en la academia, ¿no? Porque evidentemente la exigencia del mundo contemporáneo implica que seamos lo suficientemente hábiles para comunicarle a los demás, para transmitirles y explicarles lo que hemos investigado, pero sin perder ese rigor académico. No sé si me explique con esto. Y por eso mismo, un estudio como el de Humberto Eco es súper necesario, ¿no? Partir de eso, partir de la claridad. Aunque pueda ser, parece el escrito de Humberto Eco de repente un poco complejo, un poco metafórico, a veces francamente un poco difícil de leer, pero me parece que lo que intenta, coincido, es darle claridad conceptual. O sea, esto es un código, evidentemente surge dentro de un tipo de contexto, un tipo de explicación, un tipo de disciplina explicativa que respalda o que sustenta la idea del concepto. Y para no confundir, hay que llamarlos de esta forma, porque si no, le vamos a llamar a un proceso humano de una forma que probablemente no sea la pertinente o la adecuada. ¿Sí? Y ahora, para ir cerrando, pues imaginen esto llevarlo a un campo en donde mucho de nuestra de nuestro conocimiento teórico, humano, conceptual, como quieran llamarle, parte de una serie de premisas o de una serie de principios más bien, que quizás a la cultura o al lugar a donde nos vamos a inmiscuir, pues o no los tengan o tengan los propios. Eso pasa mucho cuando se hace investigación con los pueblos indígenas, ¿no? Sobre todo mientras sean pueblos más, digamos, más cerrados o donde sean pueblos en donde no hay tanta vinculación con el mundo occidental. Probablemente en México ya no sea tan así, ¿no? Hay unas, o sea, a pesar de que seguimos en este país siendo muy racistas con las comunidades indígenas y a pesar de que hay que reconocerlo, haya mucha injusticia social con las comunidades campesinas, rurales, indígenas, en donde hayan una serie de condiciones muy desfavorables. Hasta cierto punto no, bueno, habrá algunos grupos étnicos, ¿no? Como tarahumaras o wixárikas que sí están un poco más alejados, pero de cierta forma sí hay una cercanía, pues,
¿no? O sea, no vayamos tan lejos aquí en Michoacán. Basta movernos una hora, hora y media y llegamos a estas comunidades. Algunas evidentemente un poco más accesibles, otras un poco más hostiles, pero no hay tanta, no hay tanta lejanía, pues, ¿no? Como no sé, ciertos pueblos del Amazonas o ciertas regiones en África, ¿no? Ciertas regiones en donde definitivamente las cosas se complican. Quizás acá lo que tendríamos que comprender tiene que ver más bien con, otra vez, vamos a la cuestión del lenguaje y por lo tanto otra vez la cuestión semiótica, ¿no? La barrera cultural que impone el lenguaje, ¿sí? Y aquí yo quiero ir cerrando con una pregunta para todos. ¿Cuáles son, en su experiencia, no en su opinión, no de lo que conocen teóricamente, sino en su experiencia, en lo que ustedes han vivido, en los lugares en donde se han desarrollado, en el contexto en el que ustedes han vivido, cuáles son en realidad eso que les impide o que les ha impedido poder efectuar una comunicación, ojo, efectiva, no afectiva, ¿sí? Sino efectiva con sus semejantes. ¿Quieren que les repita el panorama de la pregunta? A partir de su experiencia, de su vida, de lo que ustedes han vivido, ¿cuáles han sido las limitantes o los problemas para realizar una comunicación efectiva con algún semejante de ustedes? ¿Por qué llegamos al punto clásico de no, es que mi madre no me entiende? ¿O por qué los seres humanos llegamos a veces a relacionarnos con personas sentimentalmente? Dices, no, pero es que no me entiende, mi novio no me entiende o mi novia no me entiende, habla otro lenguaje, ¿sí? O hasta nuestros amigos, a veces nos relacionamos con amigos, ¿no? No entiendo por qué actúas así, ¿sí? O no vayamos tan lejos, ¿por qué las personas se pelean a veces por una cuestión que puede ser una obviedad o un error en la comunicación? Y bueno, eso sería comprensible entre personas que no tienen ninguna relación, ¿no? Ni amistosa, ni familiar, ni nada. Sino en una relación personal. No quiero poner estos ejemplos, aunque ya pasó diciembre, ¿verdad? Pero ¿por qué siempre en diciembre las familias, no todas, ¿verdad? Pero muchas se terminan peleando, pues, ¿no? Una cuestión de comunicación. ¿Sí me explicó? Entonces, toda esta, digamos, teorización de Humberto Eco llevada a un terreno un poco más, más nuestro, más a ras de tierra, ¿sí? Más a una serie de ejemplos que a nosotros nos puedan ser más comprensibles. ¿Por qué necesitamos una serie de herramientas para poder estudiar, analizar los mensajes? Porque por más que tengamos un lenguaje estructurado, un lenguaje claro, seamos sistemáticos, empleemos correctamente la lengua, la escritura, la ortografía, etcétera, a veces no nos entendemos. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa ahí? Pues no sé si me explayé demasiado, pero por ahí esa sería mi reflexión. Adelante, Karen. No sé si sea la manera correcta de responder bien a tu pregunta, o más bien, o sea, como yo la entendí, ¿no? Pero poniéndolo en forma personal, creo que me cuesta demasiado por ideales.
es el motivo principal por el que actualmente prefiero cerrar la boca en juntas familiares, ¿no? Porque si ponemos un ejemplo, que mi mamá o mi papá siempre son los típicos que dicen, está bien porque yo tengo, pongamos de ejemplo la orientación sexual. Un día toqué el tema solo por a ver qué pasaba, ¿no? Porque soy curiosa, ¿no? Entonces, para ellos fue tipo, está bien, porque tengo amigos así, o tengo conocidos así, o tengo familiares así, pero yo no lo veo dentro de mi casa. Y yo como, vale, entonces no está bien, técnicamente. Entonces yo creo que mi punto es que no me cuesta trabajo relacionarme por ideales, porque siento que más de una vez vamos a encontrar una persona que se niegue a aceptar un ideal distinto, ¿no? Y que sea el punto puede que de quiebra en una relación en caso de que sea cercano. Por ejemplo, yo con mis papás desde ese día no volví a tocar ese tema, dije, no va, aquí no se puede, porque me pueden decir que no son homofóbicos o que está para ellos bien el tema sobre tener una sexualidad diferente, pero después me dicen que no lo quieren ver dentro de su casa, entonces básicamente se están contradiciendo, ¿no? Y bueno, en mi familia, en general, en las reuniones, pasa lo mismo en cualquier tipo de tema que relacione la política. Por ejemplo, yo que no estoy metido en ninguno de los partidos políticos de los que tienen ahí, porque todos tienen uno distinto, es como que sí, pero debes de tener uno porque aquí lo tenemos. Así que si la respuesta a tu pregunta es esa, entonces ideales. Es mi, podría decirse, pared para relacionarme con los demás. Ok, sí, yo pensaría que, por supuesto que tu respuesta es muy pertinente y es muy válida. Tendría que ver con ideología, ¿sí? O sea, más allá de, digamos, como ideales, creo que tiene que ver con la ideología, cómo esta ideología opera a un nivel en el que la persona pueda racionalizar las cosas y decir, ok, es permisible, es válido, no le afecta en nada a nadie que una persona pueda expresar su preferencia sexual eh, que desee, siempre y cuando no suceda en mi casa. ¿Sí? O sea, el sí, pero no. Ajá, ¿No? sí, básicamente el día que lo hablé con mis papás, porque, bueno, yo y 21 años y sigo con mis dudas, ¿no? Entonces yo lo hablé con ellos en plan de qué pasaría si. Y su respuesta fue justamente esa. Mi papá, por ejemplo, trabaja en la policía y pues ahí tiene amigas que son lesbianas, de hecho mi mamá tiene familiares que son gays y su respuesta fue esa. Lo aceptamos y lo vemos bien fuera o alrededor porque tenemos conocidos o familia, pero no lo vemos en nuestra casa o no lo queremos en nuestra casa, básicamente. Sí, te digo, es el tremendísimo sí, pero no. Y no te preocupes, sabemos personas que tenemos 40 años y todavía seguimos con miles de dudas, ¿eh? Eso es normal. Ahora, y creo que tiene la compañera Karen ha puesto un tema sobre la mesa que evidentemente es por el cual la semiótica es necesaria como una herramienta conceptual, teórica para analizar los mensajes, porque muchas veces los mensajes son, cuando yo digo que son simbólicos, pues es que muchas veces son altamente ideológicos. Y por supuesto ideológicos pues tienen que ver con política, tienen que ver con religiosidad, tendrían que ver con lo que conocemos sobresimplificado, dos posturas de ver el mundo, ¿no? Los conservadores y los liberales, o los de derecha y los de izquierda, por supuesto, son expresiones para darnos a entender, pero están sobresimplificadas, pues, ¿no? Sabemos que la vida es una paleta de colores o una escala de grises, como ustedes la quieren ver, más amplia, ¿no? La vida no es negra, no es blanca ni negra simplemente, ¿no? La vida es simple y es compleja. Entonces, por eso, esta necesidad de disciplinas como la semiótica, pero regresando a lo que decía Sergio, pero
con claridad conceptual, porque si no vamos a caer precisamente otra vez a este juego de hacia donde cierta inclinación hermenéutica, digamos, muy posmoderna llegó a que pues prácticamente todo mensaje es válido, ¿no? Claro, o sea, toda opinión, bueno, más bien que toda interpretación era válida. Claro, toda opinión es válida, toda perspectiva, todo ser humano es libre de opinar lo que quiera, ¿no? Eso es nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de creencia, que en teoría no debería de estar condicionada por nada, pero lo recordamos, finalmente está condicionada por una estructura familiar, política, educativa. La misma escuela nos impone ciertas formas que pensar, la familia nos impone ciertas formas en cómo conducirnos y pensarnos, la política, el Estado en general, ¿no? La propia sociedad, qué te gusta, qué no te gusta, cómo te debe de gustar, ¿sí? Los medios de comunicación, por supuesto, que son toda otra armamento de las estrategias ideológicas, ¿no? Cómo te debe de gustar el tipo de cine, qué tipo de persona, qué tipo de cuerpo, qué tipo de belleza, qué tipo de... Ahí están, pues, ¿sí? En teoría, digamos, y aquí me voy a meter para ir finalizando, en algo que nada más lo voy a dejar quizás muy a la ligera, pero en teoría también tiene que ver con esta cuestión del libre albedrío, no religioso, sino filosófico, de en realidad qué tan libres somos, ¿no? De realmente pensar libremente, o qué tan en realidad estamos condicionados, o la libertad está condicionada a pensar ciertas cosas que cierto grupo en el poder quiere que pensemos, ¿no? Pero independientemente de todo eso, a lo que voy es a que Karen identifica un campo de estudio de la semiótica, ¿sí? Que tiene que ver con la relación de la semiótica con la ideología, con los mensajes ideológicos. Y no necesariamente los tenemos que ir a buscar en los discursos del PG, o en los discursos de Peña Nieto, o en los discursos de Donald Trump, o en los discursos el actual presidente Biden, ¿no? De Estados Unidos, o del presidente municipal. Están en nuestra casa. Nosotros mismos los cargamos, los tenemos, ¿sí? Muchas veces sin pensarlo, o sea, o muchas veces porque operan a un nivel neuronal que pues simplemente los ejecutas, ¿no? Ni siquiera los racionalizas, muchas veces los piensas, los haces, ¿sí? Y ahí es un campo de la semiótica que es muy pertinente, y que por eso Eco nos pone este capítulo, escribe este capítulo. Ya tiene algunos años el libro, obviamente habría que actualizar algunos debates, pero me parece que todavía siguen siendo pertinentes para entrar al estudio de la semiótica. Ok, dudas generales para ir cerrando. ¿Nadie más? Si no hay nadie más, pues bueno, entonces la podamos dejar aquí la sesión. Agradecerle a Sandra por su exposición y a Max por la presentación. Así más o menos, obviamente, como ya lo expliqué, quiero que hagan sus presentaciones. Y pues nada, nos vemos la siguiente sesión. Cuídense, que tengan buena tarde y nos vemos el jueves. Nos vemos, Richard. Buena tarde. Que estén bien. Adiós. Buena tarde. Nos vemos. Nos vemos, buena tarde.